Buenas noches para todos y bienvenidos a un tiempo de buenas nuevas. Un saludo especial a los que logran conectarse para escuchar la poderosa palabra de Dios. Vamos a iniciar este tiempo en oración y vamos a darle gracias a Dios por todas sus misericordias y sus bendiciones. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias en este día por tu bondad, tu amor. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque tú dominas sobre todas las cosas. En esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia a darte toda la gloria y la honra y a darte la alabanza, Señor, porque no hay nadie como tú, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Hacedor. Por eso colocamos en tus manos este día, Señor amado, que está culminando. Colocamos en tus manos, Señor, esta tu palabra que vamos a escuchar en esta maravillosa noche que nos prestas. Y declaramos, Señor, que tu palabra en esta noche se siembra en nuestros corazones y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra opera gloriosamente en medio de nuestras vidas y que eres tú, Señor amado, hablándonos, dirigiéndonos a través de tu maravillosa palabra. Bienvenido Espíritu Santo de Dios en esta noche. Colocamos en tus manos, Señor amado, toda situación, toda crisis, toda problemática que haya resultado, toda enfermedad, y declaramos que en esta preciosa noche, a través de tu palabra, viene sanidad, viene liberación, viene llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos la gloria y la honra y te damos toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor por la palabra. Vamos a Números, capítulo 14, del verso 1 al 4, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Números capítulo 14 del verso 1 al 4 dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Si se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Amén y amén. Estos versos nos enseñan que muchas veces, dependiendo de las situaciones que vivimos, estas pueden traer a nuestra mente el pensamiento de querer volver atrás. A veces nos encontramos en medio de adversidades o crisis tan fuertes que tratan de hacernos caminar en lo de antes. Tratan de hacernos creer que no hay ninguna oportunidad, que no hay ninguna salida, que no hay ninguna solución para lo que se está viviendo en el momento. Algo que debemos tener claro es que el querer volver atrás siempre va a estar allí. Eso hace parte de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana. Y por más que no queramos, por más que no queramos aceptarlo, por más que no queramos reconocerlo, debemos vivir con eso. Debemos vivir con eso y muchas cosas más que hacen parte de nuestra naturaleza humana. Por eso necesitamos comprender la importancia de llevar nuestros pensamientos ante la presencia de Dios. En estos versos encontramos a una multitud que al ver la montaña, al ver el valle, la situación, el desierto, vino a ellos el pensamiento de querer retroceder y regresar al punto de partida. Regresar a lo mismo, al círculo vicioso, cuando ya Dios los había sacado de todo eso. Ese es un comportamiento que aún continúa repitiéndose. Personas a las cuales Dios les ha mostrado su grandeza, su majestad, sacándolos de estados tenebrosos, de estados complicados, pero al recibir ese pensamiento, al darle ese pensamiento cabida, por causa de encontrarse con el monte, con la montaña, entonces el pensamiento inmediato es volver al origen, volver al mismo estado, olvidándose del terreno que ha recorrido, de lo vivido durante el tiempo que recorrió, de lo que vio en el camino durante ese tiempo. Es como si perdieran la memoria, las ganas de seguir adelante, las fuerzas y aún la fe. En estos versos también encontramos la importancia de entender que seguir a Dios
es un acto personal y no grupal. Escuchar, obedecer, seguir un lineamiento es algo que nace del corazón de aquella persona que continuamente lleva su pensamiento a los pies del Señor. Ellos escucharon cuando por medio de Moisés Dios dijo que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Ese momento era para que todos se alegraran y dieran voces de gratitud, porque Dios lo dijo y lo cumplió. Ese momento fue el cumplimiento de la promesa del Señor. Sin embargo, la respuesta de ellos fue otra. Aquí nace un interrogante. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta al ver el cumplimiento de algo que Dios nos ha dicho? Ellos, en lugar de decir gloria a Dios porque llegamos a la tierra prometida, acaban de traer frutos, lo acabamos de ver, qué bendición, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Ese es el interrogante. ¿Cómo estamos respondiendo? Ellos dijeron, volvamos atrás, volvamos a Egipto, vamos a morir. Aquí no hay solución para nada. Como seguidores de Jesucristo, es necesario evaluar nuestro caminar diario y comprobar las promesas del Señor. El no hacerlo puede hacer que de nuestro corazón salga el deseo de volver al origen. El hacerlo debe motivarnos a algo fundamental, a reestructurar ciertas actitudes de nuestro corazón. Porque una cosa es que se presenten montañas o montes para que nos reestructuremos, y otra cosa es que esas montañas y esos montes nos hagan volver al inicio. Hay momentos que no comprendemos por qué debemos atravesar algunas situaciones, sí, sobre todo algunas terribles. Lastimosamente, no podemos tener el control de muchas variables. Estamos en un mundo que está regido por el maligno. Eso dice Efesios capítulo 2. Pero aunque no podemos controlar esas variables, sí podemos controlar nuestra respuesta ante esas variables. Por eso debemos reconocer que nuestro caminar en esta tierra requiere de seguir los pasos del Maestro. Miremos algunos ejemplos para corroborar esta gran verdad. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 27, vamos a leer del 11 al 14. Mateo capítulo 27, del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Mateo 27, del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie ante el gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Este es el primer ejemplo. Jesús el Señor no controló la variable que estaba en los fariseos o que representaban los fariseos. Ellos lo apresaron, lo condujeron con mentiras ante el gobernador. Y a pesar de que podía salirse de esa situación en cualquier momento por sus propios medios, esa no era la respuesta para ese momento, porque había un propósito que está en Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice Juan capítulo 3, versículo 16. El propósito era obsequiarnos vida eterna. Jesús nos enseña que cada respuesta nuestra frente a las variables debe ser una respuesta que hay que colocarla delante del Padre, delante del Señor Dios Todopoderoso. Por eso, antes de ser entregado, Él mismo nos da un ejemplo. Miremos qué ocurrió antes de ser entregado. Allí mismo en el Evangelio de Mateo, leamos el capítulo 26, el verso 42. Mire lo que dice Mateo 26, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu
voluntad. Hágase tu voluntad. Es decir, si mi respuesta frente a esa variable que estoy viendo, que tú me estás mostrando, esa variable que representan los fariseos y todos los religiosos del momento, no debe ser de acuerdo a lo que yo quiero responder, entonces así lo haré. Me quedaré callado. Tomaré esa copa, por más amarga que sea, porque hay un propósito. Eso nos enseña el Señor Jesús. Él colocó ese pensamiento delante del Padre. ¿Cómo debo responder? No debía responder de ninguna forma, debía quedarse callado. Nosotros, en cambio, oramos para que no nos pase nada malo. Y está bien pedirle a Dios que nos guarde de la maldad de este mundo. Pero hay variables que no vamos a poder controlar. Hay cosas que van a pasar aunque nosotros no queramos que ocurran. Por eso necesitamos analizar cómo estamos respondiendo frente a las variables que se nos están presentando a diario, de acuerdo a nuestras fuerzas o al propósito de Dios. Allá, en su empleo, ¿cómo está respondiendo? ¿Qué está haciendo con la variable de autoridad que Dios le ha dado? ¿La está usando para reflejar un líder malvado, un líder tirano o una tirana, como los fariseos y los sacerdotes, o se está dejando usar por Dios? En estos versos nos enseñan eso. Los fariseos tenían autoridad como grupo religioso de Israel, y ellos, al ver lo que Jesús representaba, la competencia, lo que hicieron fue ejecutar un plan para sacarlo del camino, para eliminar la competencia. A pesar de que sí se cumplió el propósito en los fariseos, se supone que la autoridad dada por Dios debe ser usada para otros fines. Eso nos enseñan estos versos. Por eso Jesucristo nos dio ese primer ejemplo. Llevó ese pensamiento ante la presencia de su Padre. Llevó ese pensamiento y dijo: Padre, si esto es lo que debo hacer, entonces lo haré. Me quedaré callado. Voy a beber esa copa, por más amarga que sea. Por eso la importancia de saber pedir conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido, porque hay variables que no vamos a poder controlar. El segundo ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 21 del 23 al 27. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 21 del 23 al 27 y dice así: Cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también les haré una pregunta, y si me responden, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: No lo sabemos. Entonces él les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Frente a esta variable, Jesucristo el Señor sí contesta, pero lo hace con el fin de hacerlos recapacitar acerca de sus actos. Ellos mismos comenzaron a razonar sobre la respuesta que debían darle al Señor Jesús. El Señor no tuvo que decirles: recapaciten, porque se suponía que ellos eran los sacerdotes del pueblo. Ellos debieron disponerse para ayudarle al Señor en todo lo que necesitara. Por eso la respuesta del Señor fue la de confrontarlos con la posición que supuestamente ellos tenían. Sin embargo, ellos no entendieron porque su corazón y sus pensamientos estaban alejados del Señor. Frente a la respuesta que Dios nos ha dado, ¿cómo estamos respondiendo? Estamos diciendo: Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué eres así? Se supone que tú eres Dios. Estamos recriminando, nos estamos deteniendo ante el monte, ante la montaña, o estamos continuando, perseverando, siguiendo adelante con las herramientas que tenemos.
a pesar de que no es suficiente, a pesar de que no alcanza para hacer mucho, ¿estamos continuando siguiendo la orden de Dios o vamos a querer volver al inicio, a lo mismo? La reestructuración no es un tema meramente para las grandes compañías, para las industrias y organizaciones. También es un tema para analizar nuestro caminar con Dios aquí en la tierra. La Biblia enseña que eso hizo Dios con Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 12 del verso 1 al 9. Leamos Génesis capítulo 12 del verso 1 al 9 y miremos lo que dice la palabra del Señor. Cómo Dios nos enseña desde un principio acerca de la reestructuración. Dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él se marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte del oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Amén y amén. Abraham escuchó y obedeció. Salió de la tierra de su parentela. Dios hizo que Abraham se reestructurara para poder bendecirlo. Había un propósito con Abraham y consistía en que todas las familias de la tierra fueran benditas por causa de él. Lo curioso es que cuando Abraham salió, tenía 75 años de edad. Muchas personas podrían decir: ya era demasiado viejo para salir, para iniciar de nuevo. Ya no, de pronto no tendría las mismas fuerzas que cuando estaba más joven. Pero Abraham obedeció a la voz de Dios. Salió a pesar de su edad para ser reestructurado por Dios. Además, no tenía descendencia porque su esposa era estéril. ¿Cómo serían benditas las familias de la tierra en él? El que lo llamó, el que le habló, tenía un propósito. Así que era competencia de Dios hacer que esa palabra se cumpliera. Y enseña la Biblia en Génesis más adelante, capítulo 21, verso 5, que cuando llegó la respuesta de Dios para su vida, cuando llegó la confirmación de esa palabra, de que serían benditas en él todas las familias de la tierra, él tenía 100 años. 25 años tardó en llegar la respuesta de Dios. Sin embargo, también dice el verso 9. Vamos a leer lo que dice el verso 9 allí en el capítulo 12. Mire lo que dice. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Poco a poco avanzó Abraham. Poco a poco caminando con Dios, perseverando, siendo reestructurado por Dios, sin detenerse frente a la montaña de la infertilidad. No se trata de una carrera de velocidad, sino de una carrera de fondo. Por eso dice la Biblia: el que persevere hasta el fin será salvo. Solo porque llevamos caminando 2 días, 1 mes, 4 años y la montaña no se mueve, o se nos presentan más y más montañas, eso no quiere decir que debamos volver al origen. Al contrario, eso es señal que debemos reestructurar la manera de caminar, así como lo hizo Abraham. Él
poco a poco siguió avanzando, caminando con Dios, llevando todo su ser ante la presencia del Señor que lo llamó, llevando sus pensamientos cautivos ante la presencia de aquel Dios que lo llamó y que le habló. Vamos a hacer eso desde este nuevo año. Corrijamos cosas, reestructuremos lo necesario, desechemos lo que es tropiezo y avancemos poco a poco, día a día, aunque la montaña siga allí. Aunque no veamos que se mueva, continuemos hasta que el Señor nos llame ante su presencia. No miremos la montaña, sino miremos cómo nos reestructuramos frente a esa montaña. Miremos cómo podemos, con la ayuda de Dios, llevar nuestros pensamientos ante su presencia y permitirle a Dios que nos dé las fuerzas necesarias para que poco a poco sigamos avanzando, caminando con Dios y reestructurándonos. Esto hizo Dios con Abraham. Esto permitió a Abraham en su vida y efectivamente todas las familias fueron benditas. Todas las familias de la tierra fueron benditas en Abraham. El que lo llamó no escatimó absolutamente nada. El que lo llamó hizo un milagro a pesar de la edad. Se glorificó Dios como siempre lo ha hecho, porque las promesas en Él son sí y amén. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos alientas, tú nos fortaleces, Señor, para que sigamos avanzando poco a poco, Dios de gloria, colocando nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, colocando nuestra mirada en el propósito que tú has establecido, Señor de gloria. Gracias porque tú nos alientas y nos invitas a seguir adelante. Danos las fuerzas en esta noche y a partir de esta noche, Señor, para caminar poco a poco, para ir paso a paso, Señor amado, rindiéndonos. Reconocemos, Señor, que nuestra naturaleza carnal en ocasiones nos juega malas jugadas, Señor. Reconocemos, Dios de gloria, que nuestra naturaleza carnal quiere volver al origen, quiere volver a lo mismo de antes, pero sabemos, Señor de gloria, que en ti, Señor Dios Todopoderoso, con tus fuerzas vamos a poder lograrlo. Por eso hoy, Señor, nos levantamos y creemos en tu palabra, creemos en lo que tú harás en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ayúdanos a reestructurarnos, ayúdanos a cambiar cosas, Señor amado, ayúdanos aún a cambiar actitudes de nuestro corazón y aliéntanos, Dios Todopoderoso. Colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, Señor, nuestro salir y nuestro entrar. Y declaramos, Señor, tu mano poderosa actuando y operando en todo tiempo y en todo momento en bendición para nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Recuerden que seguimos poco a poco, paso a paso, dándole gloria a Dios y reestructurándonos. Así que vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a seguir avanzando. Por lo pronto los espero el próximo domingo en Tiempo de Buenas Nuevas. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo.